Hola, ¿qué tal, estimados hermanos y estimados amigos que nos acompañan para el repaso de la lección de Escuela Sabática cada semana? Nos sentimos muy felices de que nuevamente nos podamos encontrar para tener un repaso tan interesante de la lección de Escuela Sabática. En esta ocasión estudiaremos la lección número 4, Misericordia, Justicia en Salmos y Proverbios. ¿Realmente te has preguntado cómo Dios espera que nosotros podamos participar de la justicia, hacer que este mundo pueda ser más justo y que además pueda ser más misericordioso? Bueno, durante esta semana veremos algunos salmos y algunos proverbios que sin duda alguna nos ayudarán para entender que Dios espera que la iglesia, su pueblo, pueda manifestar más misericordia, pueda manifestar más apertura hacia la justicia y que de un momento a otro podamos impactar el lugar donde la iglesia se encuentra, la sociedad donde la iglesia se mueve y sobre todo podamos impactar el mundo. Quédate con nosotros, te aseguro que será un buen repaso de la lección de Escuela Sabática. Hola, ¿qué tal? Regresamos con ustedes para continuar con nuestra lección de Escuela Sabática número 4, que dijimos es muy interesante, Misericordia y Justicia en Salmos y Proverbios. Y antes de continuar con el repaso de la lección, queremos darle la bienvenida a quienes nos acompañan en esta hora. Pastor Alejandro Medina, quien es uno de los líderes de nuestra iglesia en lo que tiene que ver con publicaciones, vicepresidente editorial justamente de nuestra casa publicadora aquí en México. Gracias, pastor. Gracias, amigos que nos ven en este día. Un placer saludarlos a todos para estudiar esta lección. También está con nosotros quien es de casa, el pastor Abraham Ramírez Méndez, quien es uno de los pastores de este campo de la Asociación Metropolitana. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Pues vamos a ver qué nos dicen los salmos y los proverbios en cuanto a la justicia y la misericordia de Dios, ¿no? Sí, va a ser una lección muy interesante. Y hermanos, para que podamos seguir el repaso de la lección, hemos, como siempre, dividido nuestra lección en tres espacios muy interesantes. El primero tiene que ver con la parte del domingo y lunes, que le hemos titulado Espera, Dios es justo. La segunda parte tiene que ver con la sección del martes, Gobernando con Justicia. Y esto tiene que ver con todos aquellos que a veces tenemos la oportunidad de dirigir algo. Bueno, hay que hacerlo de esa manera. Y finalmente la parte del miércoles y del jueves tiene que ver con la misericordia práctica. Así que esos son los 3 puntos que nosotros estaremos viendo durante este repaso de la lección. Para poder iniciarlo, ¿qué te parece si nos acompañas en la oración? Buen Dios y Padre, gracias porque siempre nos has cuidado. Ayúdanos para poder entender el mensaje que tienes para toda tu iglesia en esta ocasión. Que podamos comprender tu bondad, tu misericordia. Y sobre todas las cosas, Señor, que podamos ser capaces de, con tu ayuda, ser justos como tú lo deseas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Pastor Medina, tenemos una lección muy interesante porque los salmos hablan de muchas temáticas, ¿verdad? Y salmos diferentes, pero esta vez estaremos viendo los salmos en esos cantos que a veces los oprimidos levantan y que los entonan con el deseo vehemente de que Dios intervenga. La expresión poética, la expresión artística, es una de las mejores formas de transmitir el alma humana, el interior humano, las profundidades del corazón humano. Alguna vez en una clase de poesía, una maestra me dijo que la poesía era una de las formas más exactas de entender la realidad humana. Es decir, una de las formas de asimilar y comprender qué es el ser humano, porque de alguna manera nos tenemos que expresar nosotros, todos los seres humanos expresamos, y la música, la poesía, pues es el clamor de una sociedad. Si nosotros queremos entender una sociedad, hay que escuchar la música que canta la gente, ¿no? Los cantos, la música es el reflejo del estado de ánimo.
a lo largo de la historia. Y en el caso de los salmos, y el tema que nos atrae en esta hora, el tema de la justicia y la injusticia es un tema que pues es tremendo, ¿no? Porque a todos nos ha pasado algo malo. A todos hemos derramado alguna lágrima alguna vez por una injusticia. Sí. Que quizás nosotros lo entendemos así o le damos una dimensión mayor a la que es. El punto es que nosotros interpretamos una situación como una injusticia. Quizá lo es. El punto es que el único juez es Dios. Claro. El único juez es Dios. Pero para nosotros es una injusticia. Y evidentemente que hay situaciones muy evidentes, muy claras, en las que la mano de los impíos, de la gente malvada, a veces se carga sobre los hijos de Dios. Y entonces, ¿qué hace uno? Clamar y preguntar, oye, Señor, ¿dónde estás? Y el libro de los Salmos es un libro en que en varias ocasiones, en diversas ocasiones, se pregunta alguno de los autores de los Salmos, ¿dónde está el Señor? ¿Por qué me está pasando esto? Claro. ¿Qué me sucede o qué sucede? ¿Por qué me sucede esta injusticia? Sí, yo creo que, Pastor Abraham, este es uno de los puntos más complicados de entender, porque nosotros entendemos que si yo hago algo malo, pues la justicia me va a castigar. Pero aquí cuando el salmista está presentando este asunto, es aquello que te ocurre que no esperabas. Es un asunto injusto y que a veces, como no eres una persona que tenga poder, que tenga autoridad, que esté encumbrada, entonces te avasalla. Sí, pastor, las escrituras hablan de la bondad, de la justicia de Dios, de su poder. Y creemos que Dios es justo. Y creemos que Dios es justo y bondadoso. Así lo expresa Salmo 9, por ejemplo, 8 y 9. Dice, Él juzgará el mundo con justicia, Dios es justo, y juzgará a los pueblos con rectitud. ¿Sí? Y el 9 dice, y será Jehová refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. Dios justo, Dios bondadoso, Dios que protege, Dios que mantiene. Pero a veces, ¿verdad? Y esto se ve en los salmos que son expresiones de emociones y de sentimientos, ¿verdad? En los salmos nos hablan de las situaciones del interior del ser humano y entonces dicen, yo sé, Señor, que tú eres justo y que tú vas a cuidar vas a ser refugio para el pobre, pero parece ser, ¿verdad?, que la injusticia y la opresión van más allá de lo que puedes hacer. Manifiéstate, levántate, haz algo, ¿no? Antes de que seamos destruidos, antes de que triunfe el mal, antes de que sea demasiado tarde, nosotros tenemos esperanza en ti. Dice, la lección me gusta, dice, estos capítulos o estos cantos que se expresaron así, son de quienes aún cantan. Es decir, de quienes mantienen todavía su esperanza en Dios, están esperando en Él. ¿Sí? Así que podemos decir, pastor, que los salmos son expresiones de quienes están sufriendo opresión, tal vez, pero que tienen todavía esperanza en la justicia de nuestro Dios. Y Pastor Medina, esto no nos llevaría a un asunto que la lección trata de una manera muy interesante. Dice, muchos tenemos miedo a que venga el juicio, pero la lección dice, hay una partecita, dice, al observar, muchos lectores actuales de la Biblia consideran que el juicio es algo temible. Esa es una de nuestras grandes desgracias como creyentes. Y mire, pastor, que la Iglesia Adventista tiene una luz extraordinaria en relación con el tema del juicio. Somos privilegiados porque nosotros no debiéramos expresarnos con temor al juicio. El problema es que el desconocimiento del juicio de Dios es tal que nosotros confundimos el juicio de Dios como son los juicios en este mundo. Claro. Y que a mí me van a juzgar como juzgan los seres humanos. Y ahí llegamos a un punto al decir, en realidad,
Dios no juzga como los seres humanos. Claro. Para empezar, el juicio de Dios es completamente diferente, no es injusto. Yo recuerdo que un día aquí en la Ciudad de México me salté un alto, me pasé un alto, y estaba una patrulla ahí adelante y me llevaron a la patrulla, me dijo, oiga señor, ¿se pasó el alto? Pues sí, me pasé el alto, disculpe, póngame mi multa. No, pues ¿cómo lo arreglamos? Me dice, no, pues no, aquí no hay arreglo. Entonces lo voy a llevar a una, pues lléveme, no hay problema. Entonces me llevó a una comandancia de policía y me acusó el policía de escandalizar en la vía pública. Y dije yo, güey, pues yo pasé un alto y no, me soltaron, me dejaron ir. Es decir, los seres humanos somos injustos. Claro. El juicio de Dios no es un juicio injusto, no tenemos por qué temer el juicio de Dios. Y cuando nosotros razonamos con la lógica, me porto bien, luego entonces me tiene que ir bien, estamos equivocados. Claro. Porque en este mundo ningún ser humano, dice Salmos, no hay justo ni aún uno. Es decir, nosotros no merecemos las bondades de este mundo. Pero es que yo me porto bien, pero es que en el fondo el que nos juzga es Dios. Así que todo lo bueno que nos pasa es gracias a Dios. Y es gracias a Dios. Y el juicio de Dios es completamente distinto al que entendemos. Así que parte de las injusticias, o más bien, parte de la mala interpretación sobre la justicia nace de un mal concepto que tenemos de Dios, de su justicia y de su juicio. Claro, yo creo que has dado en el punto central, porque justamente el Salmo 82 dice, Dios preside el concilio divino en el versículo 1 y juzga en medio de los jueces. Es decir, sí, los jueces humanos pueden fallar, claro, pero Dios no falla. Entonces, la lección es muy clara porque justamente Dios quería que el mismo pueblo fuera lo más justo posible. Sin embargo, sabemos que el pueblo más de una vez se descarrió, echó a perder el plan, llegaron a ser como las naciones que les rodeaban. Y Pastor Abraham, ¿cómo nosotros podríamos tratar de evitar este asunto? Porque aquí dice, los líderes, incluso los jueces, se preocupaban por sí mismos, se podían comprar por sobornos, etcétera, que es parte de lo que ha mencionado el Pastor Medina. Pero ¿cómo esto nosotros podríamos entenderlo? Sí, pastor, aquí en el capítulo 82, Salmo 82, se nos habla que el juez supremo está sentado entre los jueces. Es decir, cuando algunas situaciones salen de nuestro alcance para buscar justicia o para que la justicia se aplique, ¿verdad? Debemos remitir los asuntos al Tribunal Supremo, que es nuestro Dios, porque Dios va a juzgar a esos jueces también. Pero debemos tener cuidado, pastor, que nosotros nos convirtamos también en opresores o no obremos con justicia, ¿sí? Aquí se habla de los jueces, que el Señor está sentado entre los jueces. Y cada uno de nosotros tiene situaciones en su medio en que nos desenvolvemos. Podemos tener una situación de influencia donde podemos tratar a los demás con justicia o sin justicia, ¿verdad? Entonces debemos nosotros seguir el ejemplo de nuestro Dios. Él es un Dios justo, es misericordioso, y entonces también nosotros debemos tener cuidado que cuando nos toque juzgar sobre un asunto, pues nos parezcamos a nuestro Dios y sigamos el ejemplo de él, de tratar los asuntos con justicia. Sí, nosotros hemos visto en esta lección que Dios es el que está en la parte más alta de todo el asunto del gobierno universal, el gobierno que es en primer lugar justo. Además, no hay otro tribunal de apelación más alto que ese, y donde todos nosotros debemos confiar en que nuestro caso va a ser atendido. Ahora, por eso es que hemos hablado de esperar, porque a veces no tan rápido Dios contesta como nosotros esperamos. Y entonces nada más, Pastor Medina, antes de ir al corte, quisiera preguntarte un poquito del Salmo 82 en el versículo 3, dice, defended al débil y al huérfano. El débil solamente se refiere a aquel que es pobre, o una persona débil puede incluso ser una persona pudiente, pero que al final se transforma en débil. El poder, en el mundo de la política, que en el caso de los jueces, el que tiene el poder puede aplastar a cualquiera. Y un débil puede ser una persona que aunque tenga dinero, aunque tenga salud, pues no tiene acceso
al poder o la influencia del poder. Este salmo es muy importante y muy interesante, porque estamos hablando del pueblo de Israel, y en el pueblo de Israel había corrupción. En este mundo hay corrupción, hermanos. No compremos esa idea de que solo algunos países del mundo son corruptos. Por ejemplo, América Latina tiene una tradición en la corrupción histórica, pero acá nuestro vecino del norte no canta mal las rancheras, Sí. y los europeos tampoco, y los africanos, solamente que se nos vende una idea de que nada más nosotros, y algunos políticos juegan con esa idea de que yo voy a acabar con la corrupción. Eso ni nosotros lo decimos, ni la Biblia lo dice. El único que puede acabar con eso es Dios. Nosotros vivimos en un mundo manchado por el pecado, donde está la corrupción y donde ningún político, ningún líder va a acabar con ella. Podemos combatirla. Y una cosa muy importante es reconocer que vivimos en un mundo injusto y corrupto. Sin embargo, no tenemos por qué participar de la corrupción, ni tampoco quedarnos callados y decir, pues es que así somos nosotros, es que así es nuestra cultura, y es que así tenemos que vivir y así tenemos que aceptar. De ninguna manera, de ninguna manera. La gente que nos dirige no tiene el derecho de vivir bajo los parámetros de la corrupción. Y lo que decía el pastor Abraham es muy cierto. Nosotros también podemos volvernos opresores y corruptos, aunque seamos creyentes. De los jueces que estamos hablando en esta parte, eran lo mejor del pueblo de Israel. Y nosotros también debemos tener cuidado de no caer en estas actitudes y de no ser injustos, en el caso nuestro, con la iglesia, con los hermanos. A veces el no actuar de una manera, hablando de la disciplina de la iglesia, pastor, y me viene a la mente casos de hermanos que por no haber sido disciplinados a tiempo, al rato sale otra situación, y ¿qué sucede? Que a ese sí se actúa y a este no, y la familia interpreta como es una injusticia de la iglesia o del pastor. Es decir, nuestros descuidos como líderes sí pueden afectar a la iglesia a corto y largo plazo. Sí, yo creo que esta sección la podríamos terminar la podríamos concluir con el último versículo del Salmo número 82. Levántate, Dios, juzga la tierra, porque tú eres el dueño de todas las naciones. Y ojalá todos anhelemos el juicio, confiando desde luego en que estamos escondidos bajo el manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Regresamos en un momento. Regresamos para continuar con este repaso de la lección de escuela sabática, y vamos a la segunda parte de nuestra lección, gobernando con justicia. Pastor Medina, hace un instante tú hiciste una introducción a los asuntos que competen realmente a nosotros ya como líderes a veces de la iglesia, y que a veces somos injustos al juzgar algunas cosas. Dios nos ha dado la misma oportunidad que le dio a David, por ejemplo, en el Salmo 101, cuando él habla de que él, dice el versículo 2, cuidaré de andar por el camino de la perfección. ¿Qué significaría eso para nosotros? Pues, porque esto está hablándolo un líder de la iglesia, un hombre que al inicio, parece que este salmo es al inicio de su reinado, donde dice, vamos a tratar de hacer así. ¿Cómo eso podríamos nosotros verlo para nosotros? Yo creo que es un asunto sumamente complejo, pastor, y yo quiero decir lo siguiente con toda la intención para la gente que nos mira. Los pastores y los líderes de la iglesia en general, pastor, son gente misericordiosa y son gente muy bondadosa, pero hay situaciones que se tienen que tomar algunas decisiones que son muy difíciles, y que todos los que tenemos la oportunidad de dirigir o de tomar alguna decisión, no debemos olvidar el Salmo 101, el versículo 1, que dice misericordia y justicia. Esa es una virtud pues que tienen la naturaleza de Dios, el amor y la justicia. Eso es muy difícil de conjugar, y solamente Dios es el que nos ayuda a desarrollarlo. Yo creo que no se puede juzgar a una persona en la iglesia o emitir
un juicio sin misericordia. Pero es muy difícil que la gente nos entienda. A veces, en la iglesia yo he visto que sí se practica esos dos rasgos. Sin embargo, puede haber momentos que son muy difíciles al respecto. Ahora, dice el rey David en su Salmo, el versículo 3, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Todos los líderes de la iglesia o todos los que dirigimos, pues no somos ángeles. Y si no cuidamos nuestro corazón, si no cuidamos nuestra vida, pues nos podemos meter en problemas. Es necesario buscar la integridad del corazón y darle al Señor lo mejor de nuestras vidas. Y luego dice el versículo 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Cosa injusta. Creo que todos nosotros corremos esos riesgos. En la vida de la iglesia se presentan situaciones, se presentan momentos, y seguramente que en alguna situación alguien podrá interpretar como que se trata de una injusticia. Sí, ahora, pastor, esto que ha dicho el pastor Medina, tomando el ejemplo que la lección menciona del rey Saúl y el rey David, antes de que los reyes llegaran a ser reyes, Dios era el gobernante supremo, quien gobernaba al pueblo a través de los jueces. Lamentablemente el libro de los jueces, cuando lo leemos, dice que llegó un momento en que el pueblo se olvidó de Dios y cada quien hacía lo que le parecía. Ellos piden un rey. Dios les dice lo que puede venir, que puede irse de lado, pero les concede un rey, les concede a la mejor persona. Porque en el caso de Saúl me parece que era la mejor persona, era una persona humilde y sencilla, que inclusive cuando lo nombran, él está ya escondido y no quiere venir al frente. Era una persona que era inteligente, era una persona que físicamente impactaba. ¿Cómo este rey elegido por Dios, porque finalmente Dios es el que lo elige, se fue al extremo de ser tan injusto, inclusive con uno de sus servidores, llamado David? Sí, pastor. Y admira más que dice la Biblia que cuando lo ungieron como rey, Dios le cambió el corazón, le mudó el corazón. Como personas que a lo mejor empiezan su reinado con buenas intenciones, ¿verdad? Tal vez hizo los mismos votos que David, pero se alejó de Dios, que es el supremo gobernador, ¿verdad? Y entonces no siguió el ejemplo de nuestro Dios. Y entonces empieza una persecución, porque David no iba de acuerdo con su manera de pensar, ¿verdad? Porque ganaba la admiración David que según él le correspondía a Saúl, y entonces empezó a hacerse su enemigo y se alejó de Dios. Trató de matar a David en diferentes ocasiones. Pastor, yo creo que los que ejercemos cierta influencia en nuestro medio, pastores o jefes de familia, padres de familia, creo que debemos de mantenernos firmes junto al Señor. Y dice que nosotros somos transformados en lo que vemos y contemplamos, ¿verdad? O alabamos. Así que si alabamos a Dios, lo alabamos porque es poderoso, porque es misericordioso y es bondadoso. Y en el momento en que lo alabamos, entonces también nosotros somos transformados a la imagen de Él. Y entonces en nuestro medio de influencia que tenemos, pues trataremos de ser justos y misericordiosos a la vez, que aunque es difícil, ¿verdad?, o se interprete de diferente manera, pues trataremos de hacerlo. ¿Sí? Aquí habla en el 101 acerca de mi casa, dice, ¿verdad? La injusticia no entrará en mi casa. Otro de los consejos o de las cosas que él dice, me rodearé de gente también santa, ¿no? De los que tienen los mismos pensamientos de justicia y de verdad, de misericordia, me rodearé de ellos, escucharé sus consejos. Pastor, yo creo que el ejemplo supremo lo tenemos. Si seguimos lo que hizo nuestro Dios o lo que hacía nuestro Dios, las tendencias de nuestro Dios, yo creo que en nuestro medio de influencia haremos lo mejor posible. Ahora, pastor Medina, fíjate que hay un asunto que es interesante, porque
David sufre por lo que Saúl le quiere hacer, pero tenemos aquí un asunto, nunca se revela. Ese es un tema muy, muy fuerte. Bueno, es que lo tenemos aquí, nunca se revela. Yo quiero decir que a los latinoamericanos, el tema de la autoridad, es irremediable pensar en el autoritarismo. Y los latinoamericanos tenemos una historia con el autoritarismo. Es decir, lo que nosotros muchas veces entendemos como autoridad, no es otra cosa que autoritarismo, desde la familia, desde la escuela. A nosotros nos educan bajo una estructura muy autoritaria. Y que conforme vamos creciendo, llegamos al punto en el que en estos lugares del mundo, lo que dice la autoridad es incuestionable. Esos formatos de liderazgo son terribles cuando llegamos a la iglesia, porque se piensa o se cree que la persona que tiene autoridad es incuestionable y no se puede equivocar. Eso da lugar a muchos abusos y a circunstancias como la de Saúl, por ejemplo. Como la de Saúl, que es un tipo de lo más autoritario, es el rey y de una manera tremendamente injusta durante 11 años de su vida se la pasa persiguiendo a un joven que el único pecado que tiene es ser brillante y haberlo apoyado, pero el otro está obsesionado con que es su enemigo. Pero lo que dice el pastor es brutalmente cierto. David no se revela. Nosotros seguramente, mis hermanos, hemos visto más de una injusticia, pero de este relato y esta reflexión de la lección es muy importante recordar que nosotros no estamos para ser caudillos de la justicia, ni tampoco para empezar revoluciones en el nombre de en contra de un acto injusto. David, a pesar de que Saúl era injusto con él, le dejó el juicio a Dios y no se atrevió a matarlo en 2 ocasiones que lo tuvo en sus manos. En 2 ocasiones dijo, no, ¿cómo voy a levantar mi mano contra el ungido del Señor? Incluso los soldados lo animaban. Dale, este es el momento, acábalo, Dios te lo está poniendo. No. Seguramente más de uno de nosotros tiene argumentos para golpear a uno que otro dirigente, a uno que otro líder, y puede hacerlo, pero mire que Dios tiene su momento y su lugar. Sí. Y Dios va a poner en su lugar. A mí me ha tocado, mis hermanos, mi pastor, me ha tocado ver gente injusta. En algún momento, un compañero pastor, dije, pero yo me llené de rabia porque el hombre había sido injusto y había causado mucho daño a la iglesia y aparentemente en ese momento no se le hizo nada. Pero al poco tiempo que la situación pasó, el Señor actuó y a él lo hicieron a un lado y fue retirado del ministerio. No olvidemos que esta obra es de Dios. Claro. Sí, yo creo que esa es una de las partes que se nos olvida. Y me parece, Pastor Abraham, que también a veces como líderes podemos empezar bien. Saúl empezó bien, David empezó bien. Y como decía hace un instante, parece que con la desconexión del cielo, a veces la gente puede convertirse en un injusto, como fue el caso también de David. Porque con uno de sus colaboradores hace lo mismo con uno de sus... Saúl lo hizo con su colaborador y él lo hace también con su colaborador. Sí, pastor, yo creo que en muchas ocasiones, como lo hizo David, nuestro caso debemos remitirlo a nuestro Dios, ¿no? Así es. Y esperar que Dios actúe. Si vemos injusticias, ¿verdad? No es quedarnos callados, pero sí remitir el juicio a nuestro Dios. Claro. ¿Sí? Si vemos a alguien, a un líder, o eso como comentaba el pastor, Dios no nos necesita a nosotros para estarlo quitando. Dios cuida a su iglesia y cuando ve eso, Él se encarga, ¿no? Entonces hay que remitir estos asuntos. Pero pastor, además de ser juez justo, nuestro Dios, también en los Salmos se nos habla como que es proveedor, es libertador,
es sanador, ayudador, es defensor. ¿Sí? Y nosotros también hemos de cuidarnos de no ser injustos, ya lo hemos dicho, pero también hemos de cuidar que nosotros, en nuestro medio de influencia, podemos unirnos al Señor en estas cosas. Buscar ser ayudadores, sanadores, proveedores. Es decir, no hemos de olvidar a las personas que tienen menos recursos, a las personas olvidadas, y entonces nosotros nos pareceremos y nos uniremos al Señor al cuidar a este tipo de personas, ¿no? Sí, me parece que una de las maneras de poder ser personas que gobiernen con justicia es observar a todas las personas exactamente de la misma manera, todos como hijos de Dios. Aquí la lección dice un asuntito aquí muy sencillo. ¿Qué hizo David para tratar de ser un buen gobernante? En primer lugar, trató de resistir la tentación. Bueno, un día cayó, pero después se arrepiente y Dios otra vez lo ayuda para que sea un buen gobernante. Bueno, otra cosa que sí tuvo y que no la encontramos es que fue una persona lo más honesta posible y no recibía cohecho. Y finalmente trataba de evitar hacer el mal, lo cual, dice la lección, es una de las recomendaciones para todos aquellos que en un momento determinado lleguemos a ocupar un puesto de liderazgo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a la siguiente sección. Antes de la creación y el caos del universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste de polvo mi vida, mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo, barro soy, en el trono estoy. Véame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Mis pedazos juntaste del suelo cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza, no tengo temor del mañana. En manos del gran alfarero, seguro estoy en su amor eterno. Y yo, barro soy, en el trono soy. Véame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero. Hizo la luz en un momento, pero en mí tomó su tiempo. Transforma todo lo que siento. Dame tu vida y sopla aliento. Y yo, barro soy, en el trono estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios
Muy bien, regresamos con ustedes para ir con el último segmento de nuestra lección de escuela sabática, que ha estado muy interesante, gracias a los dos colegas que nos están acompañando aquí. Y vamos a la última parte, misericordia práctica. Recuerden, hermanos, que es muy simple a veces el creer muchas cosas de las cuales nos enteramos, y a veces simplemente las mencionamos sin verificar si eso no es cierto, y a veces incluso hasta le magnificamos el asunto. Por eso, Pastor Medina, la última parte de miércoles y jueves, donde nos habla de esa misericordia práctica, tanto en los Salmos como en los Proverbios, ¿cómo nosotros podemos entenderla? Mira, una de las cosas que es importante recordar hoy, nosotros vivimos en una época en la que la gente es más impaciente con los líderes, tanto los líderes de la iglesia como los gobernantes. La gente quiere resultados a corto plazo, y por otro lado el fenómeno de las redes sociales ha hecho que la gente maneje mucha información que no es cierta. Y es muy fácil difamar y calumniar a la gente. Es muy fácil calumniar. De pronto aparece una foto por ahí de un compañero, de un dirigente, de un líder de la iglesia, y abajo un juicio crítico en su contra, sin saber de qué se trata. A mí, personalmente, pastor, a mí me han calumniado a través de las redes sociales, me han acusado de esto o aquello, incluso me han dicho que soy un infiltrado dentro de la iglesia. Entonces, cuando uno lee estas cosas, pues nos causa hilaridad. Pero hay mucha gente que llega a pensar que lo que sale en las redes sociales, con una facilidad, juzga la justicia o la injusticia de una persona, que ahí falta la misericordia. Oye, ¿y ya le preguntaste al compañero? ¿Ya averiguaste bien? ¿Sabes de lo que se está hablando? ¿O vas a creer lo que cualquier gente sin escrúpulos dice o sube a internet o a las redes sociales? Claro, yo creo que ese es uno de los asuntos básicos. Y hermanos, a veces nosotros pensamos aquí, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Porque justamente el Salmo 146 y el versículo 7, después de que habla de feliz el que tiene la ayuda del Dios de Jacob, que pone su esperanza en el Señor su Dios, el cual hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contiene, que permanece siempre fiel. El versículo 7 dice que hace justicia al agraviado. El agraviado, hermanos, puede ser una persona pobre, sin recursos. El agraviado puede ser un hermano sencillo de la iglesia. El agraviado puede ser un hermano fiel de la iglesia que tenga recursos. Yo hace poquito estaba teniendo una plática para que entendamos este asunto. El agraviado puede ser incluso un rico que ni siquiera sabe por qué está ahí, pero estaba platicando con una persona y ella me decía de su diálogo con otra, y me decía, mira, yo estaba dialogando con una persona y me dijo, odio a los ricos. Y le pregunté, me dijo él, ¿y por qué odias a los ricos? Pues porque son ricos. Pero ¿por qué? Dime alguna razón. No, nada más porque son ricos, todos me caen mal. Bueno, en ese momento hasta los ricos son agraviados. Y por eso dice la Escritura, Dios hace justicia. Ahora en la iglesia, pastor, nosotros tenemos que ser capaces de cambiar nuestra visión, de tener una visión un poco diferente, ayudando a las personas necesitadas, porque finalmente es la misericordia práctica lo que hacemos con quienes nos rodean. Sí, pastor, ya hemos dicho que este mundo está lleno de injusticias, ¿verdad? Y situaciones que pues a veces escapan de nuestro dominio, por diversas circunstancias y malas decisiones, ¿verdad? Una persona puede caer en la pobreza, ser necesitado. Y entonces nosotros, dice la lección de escuela sabática en el libro de Proverbios, que hemos de dedicar tiempo y recursos para solventar, para ayudar, para atender esas necesidades que muchos, aún de nuestros hermanos, tienen, ¿no? Hay departamentos en la iglesia bien manejados, bien llevados, hacen su tarea adecuadamente, ¿verdad? Hay un departamento de pobres, hay un departamento de Dorcas que ve las necesidades de los pobres, y creo que debemos apoyar esas situaciones, porque sería malo cerrar nuestros ojos a las necesidades de los demás. Salmos y Proverbios nos habla de justicia, ya hemos hablado de la justicia de Dios, que hemos de imitarla, pero también hemos de
imitar de Dios su misericordia y su bondad para con los demás, ¿verdad? El cuidado para los menos afortunados. Sí, creo que es una práctica que la iglesia debe tener. Dios dijo, siempre tendréis pobres entre vosotros, ¿verdad? Y es la oportunidad para que nosotros nos unamos a Dios en ver por las necesidades de esas personas. Sí, ahora, el salmo que nosotros tenemos en consideración, Pastor Medina, el Salmo 146, dice, el Señor guarda, versículo 9, a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Esto es lo que Dios hace. Nos invita también a hacerlo, por eso es que estamos diciendo, la misericordia debe ser práctica, porque a veces yo he encontrado personas que dicen, es que yo soy misericordiosa, pero no hace nada. Miren, el tema de la inmigración es un tema brutal. Sí. Y de la gente necesitada. Yo he sido inmigrante, he vivido 5 años fuera de mi país. Y los inmigrantes son personas que no están en el país donde están por gusto. Están por necesidad. Y necesitan ayuda. Toda esa gente necesita ayuda. Nosotros no somos la ley para estar diciendo si están legalmente o están ilegalmente. Nosotros como iglesia estamos para ayudarlos. Ojalá les podamos tender una mano. Les podamos dar la palabra de Dios, algo de alimento, algo de ropa, ayuda. Son personas con una enorme necesidad. Y el tema de las viudas, me voy a permitir, pastor, decir que yo soy particularmente defensor de las damas, de las viudas y de las que están solas. Y vivimos en una región del mundo tremendamente machista, en la que difamar a una persona es terrible, pero difamar a una mujer, sobre todo sola, ¿no? Una mujer sola le arruina a uno la vida. Le arruina a uno la vida al hablar y correr, dejar soltar un chisme sobre una chica, una señorita, una mujer que tiene un bebé, una mujer que sabe que tiene un bebé. Le podemos arruinar la vida, la podemos destruir. Y en la Biblia nos dice que hay que tener misericordia con las viudas, con los extranjeros, con las personas que de alguna manera por cuestiones culturales, sociales o económicas están en cierta desventaja. Claro. Sí, por eso es que el libro de los Proverbios, Pastor Abraham, enfatiza esa preocupación y la atención que Dios tiene por los pobres y por los vulnerables. Y las viudas son muy vulnerables, ¿no? ¿A quién recurren? Sí, pareciera ser que esto se repite constantemente en los tiempos bíblicos también, las viudas como que eran olvidadas. Lo más bajo de la sociedad. Sí, y por eso se recomienda, y la Biblia, los apóstoles en el Antiguo Testamento dice, cuida a las viudas, cuida a los pobres, cuida a los extranjeros, ve por ellos, ¿no? Y pastor, constantemente se nos habla de eso, y vamos a ver, ¿verdad? Posteriormente, cuando estudiamos los profetas, era una falta de atención a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, y creo que eso se repite en nuestra sociedad actual. Olvidamos, ¿verdad?, la atención de esas personas. Creo que como cristianos y seguidores de Cristo, pues debemos poner atención en estas cosas. Yo quisiera solamente, pastor, sí, si me permite, el tema de la misericordia. Yo quiero decir, estamos ahora viviendo cuestiones políticas en relación con la inmigración. Y yo he escuchado hermanos de la iglesia hablar de una manera brutal en contra de la gente que está en enorme necesidad. Los inmigrantes, la gente que busca mejores oportunidades. Yo quiero decirles, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos la injusticia en el corazón. Y tenemos la semilla del pecado. No alimentemos la discriminación. No alimentemos el racismo. Todos tenemos racismo en el corazón porque es fruto del pecado. Pero no lo alimente. No lo alimente. Es mejor alimentar la misericordia, como dice la lección. Practicar la misericordia. Eso nos hace mejores personas, mejores seres humanos, más sensibles a la necesidad. Yo prefiero estar del lado de la misericordia que del lado, a veces, de una ley tajante que dice, es que no puede estar aquí. Pues mira, yo no soy nadie para andar diciendo esto o aquello,
pero yo prefiero alimentar a una persona en necesidad. Sí, yo creo que los que tengan que aplicar la justicia, que la apliquen. Así es. Y la iglesia que tiene que aplicar misericordia, que aplique misericordia. Ese es el que son dos criterio cosas diferentes. Me Sí, parece que ahí... No importa la situación por la cual están ahí, ¿verdad? Nosotros Sí, no estamos para juzgar Exacto. cómo llegaron al país Claro. o en qué situación tienen. Ellos tienen hambre. Si la iglesia no mira la situación social, ni mira la situación migratoria, porque no es un juez para eso, no es la autoridad. La iglesia es un centro de misericordia. Y yo hace poco, para que quizá entendamos esto un poquito más y los que nos observan, estaba viendo estaba una persona pidiendo dinero en la iglesia, como sucede constantemente, y entonces uno de los hermanos se paró y le dio dinero. Y otro viene y dice, oye, pero ¿por qué le das dinero? Ese casi siempre pide. Y le dijo algo muy simple, mira, lo que él haga, a mí me tiene sin cuidado, pero lo que yo hago es importante para mi vida espiritual. Lo que él va a hacer, ese no es mi problema, ¿no? Por eso es que los proverbios también dicen que aquí la lección, pastores, antes de que terminemos el repaso de la lección, dice, otra preocupación en proverbios es la honestidad y el trato justo en los negocios, el gobierno y la administración de justicia. Y sí, Proverbios 14:5 dice, el testigo verdadero no engaña, el testigo falso habla mentiras. Es otro de los asuntos que tratan los salmos, porque podemos hablar sin misericordia. Claro. Tanto hablar como ganar dinero sin misericordia y sin honestidad. Y ese estilo de vida que se mueve en nuestra época, porque cómo tratar a una persona, a veces parece que lo que prevalece es la selección natural, ¿no? Sí. La supervivencia del más fuerte. Y si no me pisan, si no piso, me pisan. Y aquí tengo que ser más fuerte. Eso no es cristiano. Eso no es cristiano. Nosotros tenemos que aprender a ser bondadosos, corteses, respetuosos con la gente. No, pero mira, van a abusar de ti. Pues no. Si aparentemente pierdo una o dos oportunidades, al final el Señor nos recompensará de una mejor manera. Y el tema de la honestidad que dice Proverbios 16:8 en la Nueva Versión Internacional, más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia. Queridos hermanos, no mordamos el anzuelo de las ganancias deshonestas. Oye, Pastor Aram. Sí, pastor, dice el libro de Proverbios que el que practica la misericordia con el pobre honra a Dios. Y el que dice a Jehová empresta o presta al que da al pobre, ¿no? Y el que va a pagar es Dios. Nosotros le damos al pobre y dice el que le da al pobre presta a Dios. ¿Y quién va a pagar? Pues Dios. Dios va a bendecir, Dios va a dar, ¿verdad? Cumplamos con nuestra obligación. Sigamos el ejemplo de Dios, que es justo y misericordioso, y apoyemos a los que tienen. Sí, Dios espera que seamos realmente conocidos como iglesias misericordiosas, por quienes estamos dentro, por quienes llegan y por la sociedad donde nos movemos. Pastor Medina, tu último comentario para cerrar. Hermanos, más misericordia para tratar entre nosotros, más amor, más consideración, antes de juzgar, poco de más amor y no espíritu de venganza. Dejemos que el Señor dé a cada uno lo que le corresponde, que es el juez que lo va a hacer. Pastor Abraham. Sí, pastor, creo que como David al inicio de su reinado podemos hacer votos, ¿verdad? De que seguiremos el ejemplo de nuestro Dios, de ser justos y misericordiosos. Y que Dios nos dé la capacidad para hacerlo. Y hermanos, si algún día nosotros hicimos el voto de David de ser justos y misericordiosos y por X situación fallamos, recordemos que podemos nosotros otra vez reencontrarnos con el Señor para ser misericordiosos y justos. Si estamos en algún puesto de liderazgo, hagámoslo con justicia para la honra y la gloria de Dios. Manifestemos misericordia porque sin duda alguna eso transformará a la iglesia, transformará nuestra sociedad y sin duda alguna nos acercará más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos vemos en la próxima.
Hace unos 10 años, poco más, yo empecé a predicar un sermón sobre Sansón y lo elaboré, lo prediqué en varios lugares de México, incluyendo los Estados Unidos. Recuerdo mucho Nueva York, haber estado en una iglesia de Nueva York y predicar este sermón y causar un gran impacto, sobre todo entre los jóvenes. Aquí en México recuerdo las iglesias de Narvarte, Portales, Tacubaya, donde el impacto del sermón me llamaba mucho la atención por el hecho de que yo trataba de traer a Sansón a la época contemporánea y mostrar que en realidad su historia es una historia muy contemporánea, porque es un muchacho que se equivoca cuando ya sabe lo que va a pasar. Es decir, es una crónica de una muerte anunciada. Pero a pesar de eso, él decide echar a perder su vida cuando es un chico con grandes posibilidades. Yo escribí este libro, El chico de las fiestas, porque la lectura es una forma de llegar a más gente. La lectura sigue siendo una forma de reflexionar a niveles más profundos de la mente humana y por supuesto llegas a mucho más gente, te acercas, piensas, te preguntas y te cuestionas. En el sermón yo podía llegar a un grupo muy reducido de personas a pesar de grabarlo con video. Sí se puede llegar, pero el libro te hace pensar. Es evidente que cuando uno hace una investigación de esta naturaleza o de tal vez cualquier otra, siempre el investigador, el escritor aprende mucho más. Evidentemente que yo me encontré con cosas que no me esperaba, como el caso de Dalila, por ejemplo, ¿no? Investigando, uno piensa que Dalila es filistea y siempre las historias, la tradición te dicen que Dalila pues es una chica filistea, pero en la Biblia nunca dice que sea filistea. Y cuando uno hace la investigación y vas viendo, vas mirando, vas comparando las escenas, las actitudes, el dinero que le pagan por entregar a Sansón, hay una hipótesis muy interesante que desde mi punto de vista es muy apegada a la realidad. Es muy probable que Dalila sea una hebrea, es decir, una israelita, y no tanto una filistea por la forma que tiene de comportarse. Además, tampoco se dice que Dalila muere. En la historia nunca se dice que muere, y sí probablemente aparece como una mujer muy rica después del capítulo 16 de Jueces, lo que nos lleva a pensar que se trata de una chica hebrea. Pues en la tradición bíblica siempre hay cuestiones que uno tiene que desafiarse. Eso cambia toda la historia, porque Sansón se acerca a una persona de su propio pueblo. Es decir, la actitud, la confianza que tiene es muy diferente a acercarse a una filistea que sería de sus enemigos. Y por lo tanto el engaño de Dalila es mucho más cruel. Si tú lees este libro, te aseguro que si tomas los 2 primeros capítulos ya no lo vas a soltar. Porque es una lectura muy sencilla, es una lectura amena, el tamaño de la letra, el tipo de papel. Nos hemos preocupado para que disfrutes de una buena lectura y que aprendas mucho a cualquier edad. Si tú eres un chico, un joven, una señorita, una persona mayor, disfrutarás mucho y aprenderás mucho leyendo este libro.